publicarse, gracias al esfuerzo de la editorial Nova Delphi y de Germano y de sus colaboradores. Lo conseguimos, o sea, conseguimos sacarla justo, ¿no?, un día antes de la presentación en el teatro. Así que para mí es así como realizar algo que tenía aquí, ¿no?, planeado desde hace mucho tiempo, que teníamos planeado, porque yo a Carlos le conocí pues, hace unos años en Madrid, en uno de los encuentros entre autores y traductores que realiza la Fundación SGAE en la Feria del Libro, ¿no?, de Madrid. Y son encuentros muy, o sea, un poco, o sea, que te aturden un poco, ¿no?, el autor, porque claro, te quedas ahí en la mesa y te pasan autores, ¿no?, porque tienes cita y te van contando sus obras y te pasan obras, o sea, que vuelves con 3 maletas, ¿no?, que vas con una y te vuelves con 3. Y luego se te cruza, ¿no? Pero con Carlos fue, ¿no?, amor a primera vista y dije, bueno, ya a ti te voy a traducir y ya no hables con nadie más, ¿no?, italiano. Pero tardé un poco, pero al final ya tenemos aquí la edición de Ruggeri y me alegra mucho que la hayamos también podido presentar en el Teatro Palladium hace 2 días. Como estamos hablando, ¿no?, con Carlos, de que vamos a hablar hoy, es decir, que prácticamente todos sabéis ya de qué va la cosa, porque habéis estado en el Palladium, habéis estado escuchándonos hablar ya de Ruggeri, de la figura de Trollman, etc. Así que esto lo damos por sentado. Y en cambio, de lo que vamos a hablar es de la obra, es decir, de cómo es Ruggeri de Carlos Contreras en mi vida, ¿no? De hecho, bueno, en el teatro hemos hablado también de la afición, ¿no?, de Carlos por la geografía imaginaria, ¿no? Ya hemos introducido un poco esto. Ya hemos hablado de lo inventado que hay, ¿no?, en la obra, pero lo que pues, podríamos empezar efectivamente viendo cómo esto se refleja en la composición misma, ¿no?, de la obra, que se nos presenta como documental escénico. Documental escénico, que para mí es un oxímoron, más o menos, porque, o sea, yo siempre lo he interpretado así, y además se dice en 7 escenas y 7 testimonios, que es otra antítesis de alguna manera, es decir, que es como decir lo verdadero y lo ficticio al mismo tiempo, lo factual y lo pues construido, ¿no?, de alguna manera. Yo creo que podríamos empezar, ¿no?, como clave de acceso al texto por eso. Bueno, pues nada, muchas gracias Simone por todo el trabajo, a todo el grupo de herencias también por habernos recibido también estos días y por todo el trabajo que os habéis pegado, tanto de traducción como de organización, también a Germán por la edición que ha hecho, que es muy bonita, además en bilingüe, ¿no?, español, italiano, así que nada, y también acá en España, claro, porque estamos aquí, en primer lugar, segundo porque el libro lo escribí aquí hace ya 11 años, ¿no? Estuve aquí en 2012-2013 y fue el proyecto uno de los proyectos que hice aquí como residente
no hablaba de su pensamiento desde el punto de vista teórico, sino de su día a día, del día a día de los filósofos, en fin, con quién se relacionaban, qué poemas escribían, o sea, cosas que no tenían nada que ver con los filósofos. Entonces, luego eso, a lo largo de la historia, los filósofos que acudían a ese libro buscando una historia de la filosofía se encontraban con que pues eso, eran anécdotas del día a día de filósofos que no se podían demostrar si las decían o no. Entonces, ahí se es el germen un poco de la biografía imaginaria. Luego eso, a través de la historia, se va convirtiendo en otras cosas. En la Edad Media, por ejemplo, son las hagiografías, las vidas de los santos, ¿no? Y bien, luego hay un montón de... está de Kinsey, por ejemplo, en la tradición británica con los libros de Immanuel Kant, está James Boswell también, en fin, hay una tradición muy larga que ya hasta Bolaño con la literatura latinoamericana. Entonces, el principal de todos es Sword con vidas imaginarias, ¿no? Y Sword lo que hacía era, todos estos autores lo que hacían era estructurar las obras en nacimiento, acme y muerte. El acme era el punto clave de la vida de la persona, el punto álgido, digamos. En el caso de Roquelli, pues era muy rápido, que la información de la que disponía en 2012 era, pues sí, sabía que había nacido en Hannover, sabía cuál era su acme, que es la reacción que tuvo ante el régimen, ¿no? O sea, esa imagen en el ring enharinado y demás, y cómo fue su muerte, que fue un campo de concentración. Y a partir de ahí se trataba de rellenar de ficción el resto de lagunas informativas, que eso es lo que más me divierte a mí personalmente como autor. Y esa ficción se rellena tratando de que esa información pase por verosímil. O sea, muchas fechas, mucho paratexto, muchas citas que son inventadas, libros de la bibliografía con los que han sufrido que son inventados, en fin, cosas que se... Al hacer eso lo que haces es de alguna manera insertarte dentro de la tradición de la bibliografía imaginaria. Y Sword lo que hacía, todos estos autores lo que hacían era titular sus biografías con el nombre de la persona nada más. Algunos añadían alguna cosa. Sword lo hubiera titulado Roquelli como boxeador, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondió, vamos, está dentro de esa tradición. Hay gente que claro, esto es todo lo contrario a lo que hace Nieves, ¿no? Por ejemplo. O sea, Nieves hablaba de verdad y realidad, también es una cosa que me ha gustado mucho. Y esto es verdad en el libro, pero no, obviamente cuando hablamos con el sobrino-nieto de Trollman, a mí me da mucho respeto, ¿no? Por el otro día con la compañera que de la Fundación Raribu. Claro, yo pensaba, igual les parece una falta de respeto, ¿no? Coger una figura real y llevarla a otro lado. Porque, claro, en teatro lo que ocurre es que tienes que alimentar de diálogos que no han existido una vida, ¿no? Entonces, nunca se había llevado, creo, bueno, yo no tenía conciencia de que se había llevado este libro general al teatro y esa era un poco la motivación que yo tenía, aparte de que la historia de por sí se prestaba. Y bueno, no sé si... Sí, por ahí. Claro, esto digamos que de alguna manera, lo que está contando Carlos, voy pues yo también a contar, ¿no? lo que fue mi experiencia de lector y de traductor de la obra. Es que supuso, ¿no? También ir rastreando, ¿no? Lo que es las referencias, ¿no? Efectivas, reales y lo que era lo inventado, incluso a nivel, y en este entramos en cómo es esta obra, ¿no? Porque tiene una estructura, una forma dramatúrgica muy, digamos, híbrida casi, yo diría, ¿no? Es decir, que se usan... ¿Se escucha? Sí. Pues lo que decía antes del subtítulo, ¿no? 7 escenas y 7 testimonios. Porque, claro, es que hay partes de la obra que son más propiamente dramáticas, es decir, que son escenas teatrales, diálogos, acciones, ¿no? Que se desarrollan, digamos, lo que sería el conflicto teatral propiamente dicho, más o menos, que se articula, ¿no? En la relación entre los personajes, que son, o sea, también muchos inventados, algunos no, y otros sí. Todo el affair, ¿no? Con esta chica
hija del jefe de la prensa, ¿no? Es decir, del nazismo. Es una invención pura, ¿no? Es decir, claro, por supuesto, pero a través de esta relación amorosa, del peligro que supone para Kelly, ¿no? Mantener esta relación amorosa con la hija de quien le está pidiendo al final que deje su título, ¿no? que restituya, ¿no? Su cintura y que vuelva al ring a perder, ¿no? En el último combate, pues es el mismo, es el padre de la que supone que va a ser su pareja. Esto es inventado, pero también hay otras cosas en esta obra que son lo que se llaman en el subtítulo testimonios, porque son entrevistas, también inventadas, ¿no? Aparecen a lo largo de la obra, o sea, se intercalan, ¿no? Entre estas escenas más propiamente dramáticas, partes de entrevistas a personajes, ¿no? Que por un lado son casi todos los personajes que luego aparecen también en las escenas propiamente teatrales, menos una, que es Eva Rolle. Eva Rolle no aparece en la dramatización porque no puede aparecer, porque no existía Eva Rolle en los años 30, por supuesto. Y Eva Rolle ha tenido una función muy importante en la memoria de Trollman, ¿no? Porque fue gracias a ella que en 2003 la OEDM restituyó, ¿no? La cintura de campeón de Alemania a la familia, ¿no? Precisamente a Manuel Trollman, ¿no? Y sí, porque creo que fue él a recogerla. Sí. Y entonces estas partes de entrevistas desde luego justifican, ¿no? Lo que es el subtítulo, que es documental escénico. De hecho, esta obra tiene tiene muchas características propiamente teatrales y otras que remiten a géneros y subgéneros, también audiovisuales. Lo que nos estamos imaginando al leer la obra pues claro, son escenas que reproducen, reinventan, ¿no? Reelaboran cosas que no están documentadas y partes de entrevistas, ¿no? Pero cuando yo veo esto en un documental, en una docufiction, ¿no? Por ejemplo, pues lo que imagino es que lo que estoy viendo en entrevistas es lo real, ¿no? Es lo que está documentado, y en cambio es que esto también está muy mezclado en la obra, ¿no? Es que hay cosas que no existen. También está inventada la parte que supuestamente tendría que ser documental, ¿no? Por supuesto. Este es el juego que hace Carlos, ¿no? En la obra, y que supone, bueno, a mí como traductor, como lector y al espectador en el teatro, pues supone o que te lo creas todo o que no te creas nada, ¿no? De lo que estás viendo. Es que tienes que un poco así confiar en lo que claro, hay cosas que existen. No existe porque están en el libro, que iba a decir. Ah, claro. Pero que el tema de los testimonios era importante, y que precisamente eso de la tradición de Diógenes, porque es lo que ofrece es un punto de vista múltiple sobre el personaje, ¿no? Entonces, claro, nazi hablando de Luperia hablaba de un tipo de cosas, hablaba de cómo llega el jazz y cómo eso le parece horrible y desorden, mientras que ella, por ejemplo, claro, con ella, vosotros la llamáis Ela, lo hacía un poco porque es la personaje femenina, ¿no? Ella es un nombre alemán, pero a veces se llama
verdad que está muy anotada, que es muy literaria en ese sentido también, pero al hilo de lo que habéis hablado antes, a mí me parece que sí, o sea, yo siempre he opinado que o sea, me ha gustado siempre la idea del teatro para ser leído, porque la representación de la ocurre en tu cabeza cuando lo estás leyendo, o sea, y es además gratis, no tienes que ir a unos teatros a pedir a que te lo monten y todo esto. Entonces, bueno, quiero decir que estaba en un momento, yo como escritor en ese entonces, en el que estaba consumiendo mucho cine, mucho Woody Allen del comienzo, de Zelig, cosas de estas, ¿no? O sea, mucho falso documental, y ahí viene esto, ¿no? Y realmente es un homenaje también a la serie Cultura a su manera, ¿no? Y lo de los testimonios, pues eso, de cómo puedes hacer interesante un personaje, pues precisamente pues eso, con opiniones contradictorias de la gente que lo conocía, ¿no? Yo creo que eso es lo que dice el personaje, si todos opinan lo mismo de esa persona, pues sería perder esa atención, ¿no? Así que sí, por ahí va un poco. Sí, claro. De hecho, se nota o sea, la materia cinematográfica, ¿no? Que está ahí como al fondo, ¿no? Como telón de fondo casi, ¿no? De la escritura, digo. También pues las anotaciones indican, ¿no? Exactamente lo que se tiene que proyectar mientras habla el personaje de Verita Cetillero, que es así como un narrador, digamos, más o menos, que luego se mete también en la acción, ¿no? Son imágenes, ahí también yo me volví casi loco, porque fui buscando imágenes que no existían, es decir, que hay cosas que sí, que son como, yo que sé, el incendio del Reichstag, sí, claro que existe, y hay imágenes, hay cortes de prensa, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero de otras cosas, pues me fui buscando y no estaban, ¿no? Desde luego, es decir, que también la parte que se supone, ¿no? O sea, en nuestra cultura, lo que se puede ver, ¿no? Lo fotográfico, ¿no? A lo fotográfico le atribuimos un estatuto de verdad, ¿no? Y eso también en la obra pues se pone un poco en tela de juicio, ¿no? Es decir, que claro, sí, puede haber foto que primero que no existe y luego que sí podría existir porque yo me la invento y claro, la creo, no adrede, porque me sirve para el film que es el mío, que es escribir esta obra, ¿no? Es decir, y contar la historia de Luqueri como a mí me parece que quiero contarla, ¿no? Desde las perspectivas. Esto que has dicho de las entrevistas, por supuesto, tiene que ver con una manera de mirar desde distintos focos, ¿no? A este personaje. Y las imágenes son, en fin, o sea, sí son inventadas algunas, que la literatura es eso, ¿no? Al final es crear imágenes muchas veces desde la palabra, pero yo sí me veía con la capacidad de en un momento dado, si poner una escena, hacer esas imágenes, o sea, inventarme la palabra con Dalí y todas estas inteligencias artificiales sería súper fácil, ¿no? Tú le pones Liga la Tierra bailando un buki con un soldado alemán y que crea una imagen, ¿no? O sea, soy un pionero, me estaba anticipando ya a la llegada de la siguiente. No, pero bueno, sí me veía con la capacidad porque aquí estaba con un par de grandes fotógrafos que ya estaban utilizando formas de mezclar fotografías reales con otras partes que se lanzaba a la computadora. Entonces, bueno, no le vi problema en ningún momento a eso. Si hubiera una puesta en escena, seguro que sí. Habría que crear esas imágenes y el público se crea, ¿no? Sí, pero... Sí, por eso digo, ¿no? Que no tiene que haber distinción. O sea, la imagen del Reichstag, que todo el mundo se conoce, pues al lado de otra... Yo conozco bien que no sé, pero son imágenes históricas, ¿no? Sí, claro, pero yo que sé, Marlene Dietrich, que le dedica una canción a Luqueri, por ejemplo, yo que sé, la puedes crear. Y hoy, claro, con más facilidad que hace 10 años, que parece que han pasado siglos y en cambio solamente son 10 años, quiero decir, pero ya ahora con la IA sí podemos hacer cosas que él ya se está imaginando. Claro, y luego hay otra cosa que sí me gustaría mucho comentar, porque
higiene, ¿no? Como dice Schultz, el personaje, en una de las en uno de los momentos de entrevista, ¿no? La falta de higiene en la música, esos ritmos judeonegroides, ¿no? Como los define. Está hablando del jazz, del swing, ¿no? Y son músicas que al leer la obra tú estás escuchando. O sea, mientras lees la obra, yo al traducir pues ponía esa música para que me ayudase a traducir también, ¿no? Con un poco de ritmo. Sí, sí que existían todas, no había ni una canción inventada. Sí. No, y es que es un texto histórico súper rico para la música, ¿no? Porque ver que se estaba escuchando jazz de forma clandestina muchas veces era algo que les gustaba a los chicos de las juventudes liberianas para divertirse, pero luego de cara a la sociedad escuchan Strauss. Es otra cosa. Pero bueno, sí, la música vertebra mucho la obra y en la puesta en escena, por ejemplo, no hicieron, pues cuando Ruggeri está perdiendo el primer combate porque había apostado por sí mismo, pero de repente veía que sigue en el público y suena esa música en su cabeza, es pues otra vez la libertad, el desorden, digamos, entrecomillado, la pasión, en definitiva, de esa canción de ellas. Y bueno, pues eso, sí, es una cosa que hago mucho en todas las obras en general. O sea, trato de hacer una lista de Spotify con toda la evolución de la música en ese contexto. Y creo que enriquece mucho. Sí, pero sí, va en esa dirección que comentabas en el teatro, ¿no? Hace 2 días. O sea que donde tú sí que te documentaste fue en cuanto al contexto, ¿no? Y esto, o sea, la relación del nazismo, del Reich con la música, sí que tiene que ver con Claro, que tenía que documentar mucho en el contexto para hacer pasar por verosímil lo mismo, ¿no? O sea, lo que no era real. Esa es una de las tácticas que vamos a utilizar en la biografía imaginaria, es meter muchos datos aparentemente reales y de vez en cuando alguno que no lo es, entonces el que no lo es pues pasa a algo real. Pero sí, eso no significa que esté pensando en ello. No, pero no, lo que quiero decir es que esto sí es muy real, es decir, que aunque no sea, o sea, datos exactos, quiero decir, sí que no se está, pues, digo yo, proyectando, o sea, no representando, sino proyectando en ese ambiente, ¿no? Claro, la idea de esta obra también era ponérselo fácil, paradójicamente ponérselo fácil al director. O sea, es decir, si alguna vez esto se monta, pues estoy dando ya una lista de canciones, pero luego eso resultó ser contraproducente, porque los directores quieren tener libertad a la hora de poner en escena algo. Me decían siempre, es que esto está muy acotado ya, ¿no? Se sentía como muy, pues, dentro del... No podía darlo, sí. Entonces lo que yo pensé que iba a ser un defecto y se convirtió en una obra para leerse más que para ser representada, yo creo. Entonces, pero claro, luego en la siguiente, bueno, la última que hice, que es la clientela, es todo lo contrario, porque hay una acotación, digo, todo diálogo, lo van a mandar seguro. Y tampoco. O sea, que no quiero decir que no sé hasta qué punto, o sea, sí genera libertad en el director, pero por lo que sea, pues no. Sí, pero es cierto que hay como una partitura, ¿no? En la obra, es decir, que hay cosas que tienes que poner, es decir, que si la quieres montar, funciona con esa música, ¿no? Con esa relación entre lo que está pasando en la escena y lo que podemos escuchar, ¿no? De espacio sonoro, como se dice hoy, ¿no? Que bueno, no solo es música, es muchas otras cosas, pero pues sí que en esta obra el espacio sonoro lo constituye principalmente la música y cierto tipo de música. Claro, cuando aparece ella por primera vez, pues se están tocando valses en la sala, pero ella pide otra cosa, porque está borracha completamente y claro, y aunque esté en público, pues pide jazz, ¿no? Y esto ya nos da la idea de lo que es el contraste, ¿no? De lo que están hablando los entrevistados al mismo tiempo desde o sea, a nivel retrospectivo, porque los entrevistados hablan de ancianos, pero ya han pasado años, ¿no? De todo aquello, ha terminado el nazismo y
creyéndose, o sea, que ellos querían que peleara de frente con un Ryan Guerrero Ario en una batalla, ¿no? Porque el deporte era muy preparación para la guerra. Y al ver que él se movía mucho, que bailaba, que no sé qué, eso es lo que también le dio fama, ¿no? Lo que hizo que todas las chicas estuvieran ahí en sus combates. Pues eso viene todo de Ali, de ahí la cita que abre el libro, que es una cita de Ali, que es mitad real, mitad no, porque Ali nunca citó a Trollman, pero sí que está todo el rato diciendo que era más rápido de lo que creía, que en fin, ya sabéis cómo era Ali, si no lo sabéis, pues os invito a conocerlo porque es un personaje también muy curioso. Y yo vi en este, pues a un Ali, un antecesor de Ali, igual que a Jack Johnson. A Jack Johnson también, no sé si conocéis la historia de Jack Johnson, que es otro boxeador negro de Estados Unidos que lo que tiene una cárcel pues había una chica blanca y el día que se mató con el coche era campeón del mundo y no le servían el desayuno en los bares en su ciudad, ¿no? Pues es negro. Entonces, bueno, que viene de esa tradición un poco de aquí, de la lucha contra los derechos raciales. Eso era una cosa añadida, para mí era más interesante contar la historia desde un punto de vista, o sea, que funcionara, que la acción fuera de un lado, que los personajes evolucionaran, en fin, que la estructura a la que habéis aludido antes pues, funcionara, que fuera clara, más que como una reivindicación que estaba ya en la propia historia, entonces eso ya lo veía, estaba ya ahí y solo tenía como que reforzarlo. Pero, pues eso, no sé si estoy diciendo algo. Sí, claro. No, por supuesto. Pero claro, es que esa cosa, creo que otro, digamos, vínculo que tiene este texto, al menos yo lo vi así, ¿no? Porque en un determinado momento, bueno, en el momento, digamos, el clímax, ¿no? De la obra, que es el momento de que nos acercamos al combate, ¿no? Ese famoso del que, por cierto, no tenemos ningún testimonio visual, porque, por supuesto, si esto ha pasado y lo han borrado completamente. Es decir, que cuando él se presenta, ¿no? En el film, completamente, ¿no? Cubierto de harina y con el pelo teñido de rubio, pues este es el clímax, ¿no? Digamos, al que nos está preparando todo lo que hemos visto antes. Y en este momento es muy interesante porque también tampoco se representa esta secuencia, ¿no? Como secuencia puramente dramática, todo lo contrario, ¿no? Porque en realidad, pues primero, lo que escucha el espectador es un discurso casi interior, ¿no? del protagonista que no está hablando, o sea, simplemente se está quedando inmóvil en el centro del ring como le dijeron que tenía que hacer, o sea, le vetaron, ¿no? Que se moviese del centro del ring, o sea, le impidieron que combatiese con su estilo, ¿no? Quiero decir. Y pues le pidieron que fuera como, pues eso, como un avión. Y él se presentó como un avión, cubierto de harina y con el pelo teñido. Y así fue a perder el combate, ¿no? Y mientras nosotros escuchamos esta que es así, que es poesía, ¿no? Es un monólogo interior, pero que no es un monólogo, en realidad está hablando pues a Eder, está hablando a todas las águilas, ¿no? Es decir, al Reich, ¿no? Y esto, pero no solo es esto, es que en el escenario, se supone que son escenas simultáneas, ¿no? Vemos lo que pasa en otro espacio, también teatral, en ese sentido teatral, metateatral, lo que está pasando en el Teatro de la Ópera, donde Schulze está asistiendo a una función de, pues eso, de lo que podría ser un drama, yo diría que entre drama romántico alemán, ¿no? Pero que tiene algo también de la tradición del teatro clásico español, ¿no? Eso de guardianes del honor, ¿no? Incluso en tu obra existe un guardián del honor que es el cámara, ¿no? Que hace como de... Y
entonces la dama, el galán, el padre que viene, ¿no? Que de todas maneras, bueno, claro, luego el epílogo es tipo de drama romántico, por supuesto, ¿no? Como tradición alemana, etc. Entonces lo que estamos viendo ahí también es un desdoblamiento del escenario, desdoblamiento de la representación. Asistimos a cómo muere en la ópera el personaje del ruso, ¿no? Que es el amante pues, de la hija del alcalde, y cómo se suicida, no cómo muere, cómo se suicida, ¿no? En la ópera el personaje del ruso, y cómo en el ring se suicida, ¿no? Pero con esta afirmación, ¿no? Muy fuerte de lo que es su victoria, porque dice yo estoy ganando y tú no, ahora tú no lo sabes, pero yo he ganado, dice, ¿no? Sí, a mí me interesaba mucho el contraste entre la brutalidad del combate y lo poético. Yo en esa época que estaba escribiendo poesía y tal, me resultaba más fácil eso, no sé por qué sale así, no sé. Y me gustaba la idea de un poeta bailarín, o sea, un poeta, de un boxeador sensible, ¿no? De un boxeador pues, que de repente su monólogo es en verso. Y lo de la ópera, pues bueno, esa fórmula teatral, lo que estaba pasando en la ópera es lo que estamos leyendo en nuestra. No sé si funciona del todo, o sea, yo luego con perspectiva, igual es un poco forzado. O sea, a mí me gusta la idea, creo que en escena funcionaría bien, pero al leerlo a veces me quedo todavía con dudas de esto de la ópera, igual un poco chapa, o sea, un poco ahí, no sé, aquí sí te funciona un poco, o sea, se entiende. Imaginándomelo en una representación sí que me funciona. Sí. O sea, claro, yo te digo, en la lectura yo lo quité. Sí. Lo mismo le dije al director, bueno, esto lo quitamos porque claro, no te va a funcionar en una lectura escénica, pero en una representación sí que creo que funciona. Sí, lo que buscaba era eso, una ópera de fondo que es una cosa clásica delicada, o sea, música delicada y poesía delicada frente a la imagen del tipo recibiendo, o sea, sangrando mientras están. O sea, ese contraste me interesa, es un contraste muy utilizado por lo demás, no es nada original, pero me dio por explorar esa opción y me parece también que enriquecía un poco, pero no sé si choca mucho con lo que venía de antes, o sea, tengo esa duda de si es un poco, simplemente esa duda, si es un poco diferente al resto de la obra. No sé, es que a mí me parece justificado, ¿no? Porque también nos dice mucho de lo que es otro tema, creo, que claro, no se explora de manera profundizada, ¿no? En la obra, pero sí que pues, estamos viendo a un nazi que se va a la ópera como si tal cosa, pues mientras ha mandado a lo que diga que se deje, ¿no? Matar casi de golpes, ¿no? En un ring, y tiene que ver con eso, o sea, con lo que es también un tema muy explorado en cuanto al holocausto, a la persecución de los judíos, y en este caso no es judío, es gitano, es romaní, pero quiero decir, ¿no? Lo que es la barbarie, el límite, ¿no? Entre la barbarie y la cultura, que claro, lo que está haciendo el nazi es cultura, está en la ópera, lo que es lo más sublime, ¿no? que puede haber, ¿no? Que la música, ¿no? Pues eso también es un contraste que creo que funciona. En el Padrino es algo parecido, ¿sabes? O sea, en el Padrino no hay como un. Sí, están en la ópera y están ahí conectados a las cosas. O sea, ese tipo a mí me parece que funciona, me gustaba. Pero quiero decir que hay libros y libros sobre la idea que tenían los nazis, ¿no? de cultura. Es decir, que incluso no, como dice Juan Mayorga de sus ensayos, que ahora no me acuerdo, o sea, tú te puedes estar escuchando la mejor música de día y torturando por la noche. Y es lo que está haciendo, ¿no? el Schulze, efectivamente, o sea, que acaba de estirpar
claro, pues el otro boxeador dice, vete a tu familia en India, ¿no? Es decir, que todo se confunde, todo lo que es los estereotipos, ¿no? Etcétera. Iba a decir algo, se me ha vuelto a ir. Sí, sí, estoy no te intentando mostrar la riqueza de esta obra, ¿no? Más que no hemos podido ver en escena de forma completa, pero esta obra tiene muchísimas matices. De la cultura, sí, claro, de todo el tema de la Atleticus, o sea, todo el arte de general, o sea, sí traté de que se viera la contradicción constante que había en el régimen. Él fuma, prohíbe a su hija que fume, pero él está fumando. Cosas de esta, además, con una pipa africana, no sé, ese tipo de detalles. Y el arte degenerado hacían exposiciones, o sea, se quedaban con todos los cuadros de Kandinsky, de Sagan, etc. Lo exponían, parecía que eso no era lo que había que hacer, pero luego se lo quedaban, o sea, era como, en fin, sabían que tenía valor más allá de lo artístico, me refiero. Entonces sí que había ese doble rasgo que había siempre en todas las literaturas, en todas las... Eso es un poco lo que trato de reflejar ahí. Y yo creo que da relieve y riqueza un poco textura como sí. Una cosa que te diría ahorita, cuando hablas de lo agotado que está, ¿no?, en tu texto, claro, eso sí que a veces a algunos directores, ¿no?, le molesta, ¿no? Porque dice, bueno, es que yo le tengo que hacer aquí, si ya me has dicho todo tú, ¿no?, que cómo tengo que montar la obra, cómo tiene que ser el escenario, cómo tiene... Pero no siempre es así, ¿no? Esto, te digo, se lo achacaba muchísimo a Abuelo Vallejo, que escribía estas obras con estas anotaciones larguísimas en que describía, ¿no?, cada centímetro, ¿no?, del escenario, y te decía cómo tenía que ser la luz, cómo tenía que ser la música, desde dónde tenía que aparecer el personaje, desaparecer, etc. Y lo mismo le decían, ¿no? O sea que había directores que odiaban a Abuelo Vallejo por este motivo, ¿no? Pero también directores que amaban mucho. Y lo que quiero decir es que creo que esta obra tiene todas las características para ser montada y yo creo que no va a impedir esto el hecho de que tengas estas aportaciones y que tengas esta partitura, que al final es una partitura, a mi manera de ver. No es arbitrario, quiero decir, lo que estás diciendo. O sea, no es una cosa que dices, bueno, pero yo podría hacerlo de otra manera. En este caso es que forma parte de la partitura dramática. No es accesorio, es lo que quiero decir. Y es donde realmente está la literatura, para que escribes. Ahí es donde realmente te estás imaginando, o sea, donde te estás obsesionando con lo que estás escribiendo. Si escribes sin anotaciones, hacer puro diálogo, está bien porque la palabra de repente tiene otro peso, pero en este caso, a mí lo que me gusta es escribir y, en fin, teatro para ser leído otra vez, ¿no? Pues es ahí donde te puedes. También vienen mucho de los premios, yo he estado mucho tiempo viviendo de premios. Y los premios lo que valoran y lo que tú valoras cuando eres jurado muchas veces es la literatura dramática. Entonces es un defecto también profesional, pero sí, no sé, yo disfruto mucho con esa parte, inventándome también cosas en las anotaciones y demás, porque, en fin, no sé, está ahí. Para mí la escritura es casi más eso que lo otro, pero nada, no estamos sufriendo mucho. Sí, Pasamos aquí a curiosidad. todos a ver. Porque a lo largo de la mañana se ha hablado del poder de la literatura o de los poderes de la literatura, ¿no? Tiene varios. Y entre ellos yo veo la capacidad de crear un imaginario en el lector sobre determinados personajes que han sido importantes en este caso, ¿no? Esa responsabilidad en el proceso de creación, de investigación, genera cierta presión a la hora de escribir la obra, la responsabilidad, ¿no?, de que luego pueda formar parte del imaginario del lector. Sí, pero mientras no dejes más, o sea, yo mi consuelo, mi consuelo con el heredero, por ejemplo, con Manuel, era ese, era que, bueno, si lo lee va a pensar esto se ha inventado aquí, esto es todo mentira, pero como el personaje realmente queda en
estaba trabajando en el, o sea, Darío Fo, Carlos Yo y creo que mi hermano nos mandó el recuento a los tres. Me dijo que el mío el nivel. Y nada, pues yo pensaba que, digo, esto no lo ha contado nadie todavía y yo somos súper motivacional, ¿sabes? Es como, wow, esta historia la tengo que contar yo porque es la bomba, no la ha contado nadie y tal. Y al final, pues aquí en Italia es súper conocido, porque ya en Madrid, en España, no lo puedo hacer tanto. Aquí ya ha habido varios. sí, de hecho aquí en la introducción intento rastrear un poco las huellas de Trollman en varios, bueno, en Alemania sí hay cosas. Pero en Italia también me sorprendió mucho, es que pongo ahí varias referencias a, sobre todo el teatro. Se hizo mucho el teatro sobre lo que confirma que es una figura muy teatral. También un documental, pero un corto o algo así. Hay en Alemania un par de cortos, en Italia también hay uno y en Italia se realizó también un cómic sobre Ruggeri. Todo muy vinculado con las celebraciones de los días de la memoria de cada año, o sea que, pero no han tenido, digamos, proyección estas producciones, pero es que ha habido varias. En España se le hizo un montaje teatral también que se llama Julius de Arena, que tuvo cierto recorrido, ¿no? Pero yo luego una vez que lo explica que se ve mucho más, o sea, esa es mi versión y no sé, no ya hay más de verlo, pero sí. Sí, lo que quería decir es que nosotros, bueno, los que trabajamos con teatro contemporáneo tenemos la suerte de poder relacionarnos con los autores, ¿no? Con los autores. Pues es muy interesante. Están aquí los estudiantes, pero es muy interesante para mí saber cómo el traductor puede aprovechar, ¿no?, la presencia del propio autor durante el proceso de traducción. Pues efectivamente esta es una pregunta la que me voy a dirigir a los dos, ¿no? Si hubo una relación, bueno, una relación. Sí, tuvimos una Una relación estrecha. Por medio de todo, ¿no? O sea, al final me escribías a menudo preguntando alguna duda, sobre todo sí, o sea, gramaticales o lingüísticas de traducción. Sí, más o menos. Si había alguna cosa, pero sobre todo fue preguntar sobre referencias. Claro que al principio yo no me ubicaba mucho. Me acuerdo que me dio mucha vergüenza la primera vez que me preguntaste, ¿este libro? Tal, es que hay un par de libros que no encuentro. Ahora a ver cómo le cuento que es una biografía imaginaria, una destraducción, ya no lo parece nunca. Entonces nada, pero sí, es que además una referencia es súper curioso eso, las que son más increíbles son las verdaderas. Ya. Sí, las que parecen así títulos más sosos, más de libro de aquella época son más inventadas. Entonces tuviste más problemas con eso, pero con las imágenes también a última hora. Con las imágenes sí, bueno, de eso sí que te pregunté algo porque pues de cara a la cuestión de escena, ¿no? Sí me interesa pasarle al director alguna imagen y me quedé un poco así con las referencias a las imágenes y que primero al traducir dije, bueno, o sea que sigue ahí, que caí en la trampa, quiero decir, bueno, traduciendo ni siquiera me lo pregunté, es decir, pues traduje, sí, se proyecta la imagen esta y yo no me estuve preguntando, pero existe esta imagen, ¿no? Sí que había un par de imágenes que no me sonaban muy bien y dije, bueno, esta me parece que no la voy a encontrar, pero no. Pero te imaginaste leerlo. Sí, claro, eso, y también me imaginé que lo que tú has confirmado antes, es decir, que pues se tiene que crear. Si no lo creas en palabras, luego lo tienes que crear como imagen para la función. Son imágenes pensadas en imágenes, ¿no? Claro, eso es exactamente lo que ocurre fue pensar en imágenes. Pero bueno, que fue una relación muy bonita. Estrecha. Y nada, y súper agradecido sobre todo porque se involucró muchísimo, le ha puesto mucho cariño. Aparte, ha tenido
mala suerte el recorrido del libro, porque se había publicado hace un tiempo, al final no se pudo publicar, se publicaba ahora, o sea, como que ha insistido, eternamente agradecido a Simón, además por su calidad humana también. Bueno, es mutuo, Carlos. No, realmente es un placer trabajar con él y dialogar con él. Claro, a mí lo que me ocurre era que después de tantos años, pues había cosas más más que yo ya no me acuerdo de esto, o sea, voy a tener que echar 2 o 3 horas, me costaba realmente eso. Y bueno, a veces tardaba un poco en responder, pero yo creo que necesitaba encontrar el tiempo de ver dónde, o sea, esta es imagen, yo tengo una carpeta de imágenes de la obra que algunas existen y otras no. Entonces me preguntabas por algunas y digo, pues no me acuerdo de ellas esto. Y tenía que ir buscando a veces, porque a veces igual las había visto en internet. La de la criada negra bailando con un soldado es posible que exista, así que no la guardara, o sea, no sé, un mundo imaginario de eso, o sea, a veces sí, pero que te necesitaba tiempo para responder y decir, pues esta imagen no la busques porque con este libro me lo daba hacer. Sí. Bueno, gracias por las preguntas. Vamos por concluir, aunque liberamos. Están ya acumulando cansancio todos estos días. Bueno, gracias de nuevo, Carlos, a la academia y a nosotros, casi, solo. Y nada, lo dicho, aquí se acaba un poco la primera parte de Herencias y terminaremos el 27 de marzo con la función de Presas en el Teatro Palladium, con la compañía de nuestros alumnos. Por eso lo contaba nuestra compañía de teatro universitario. Mira, es otra cosa que no muchos hacen en Italia, no te creas, como en España está muy difundido este teatro universitario, en Italia no. Y entonces es algo que nos honra mucho. y pues, claro, te lo digo a ti porque los demás somos de Roma 3, pero te digo que vengas el 27 porque va a ser una función estupenda y con las chicas y los chicos de nuestro curso que son maravillosos. Y no solo alumnos van a actuar, ¿verdad? Se involucró este año también una profesora que va a salir a subir a la escena. Sí, una que está aquí. Y nada, pues primero gracias a Germano por realizar todo. Bueno, ahí tenéis toda la conexión hasta ahora, que son 5 horas que hemos publicado hasta ahora. No he comentado que todo lo que estamos viendo se va a publicar, ¿vale? Ahora sí que hemos sacado esta, pero estábamos esperando completar la trilogía de Nieves para publicarla también. Ahora ya se pondrá la obra Jessica con la traducción y bueno, más cosas. También lo que vimos ayer se va a publicar en un volumen de micromonólogos de Teatro por la Identidad. Va a salir muy pronto Malenas Cunio que montamos el año pasado y también sí, va a salir muy pronto el volumen editado por Francesca Leonetti de La esfera que nos contiene, que toca un tema que nos interesa empezar a explorar, ¿no? El tema de los maestros, ¿no? y maestras, desde luego. Y muchas cosas. Bueno, ahora ya no voy a hacer el elenco de Blogas, porque claro, es que como tenemos un proyecto que nos da un poco de dinerito, aprovechamos para sacar todo lo que podamos de la colección, ¿no? Hasta ahora que tenemos un poco de dinero, que luego de aquí a 2 años ya no se sabe si